Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más jugosos, los chismes más candentes y los dramas más intensos que se esconden detrás de nuestras telenovelas turcas predilectas. Hoy más que nunca me siento emocionadísima de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un torbellino de emociones, revelaciones impactantes y, no lo niego, quizá alguna que otra lagrimita traicionera. Porque el vídeo de hoy, ay amigos míos, es un viaje a las profundidades del corazón, un análisis sin piedad de esas relaciones que nos pintan en la pantalla como cuentos de hadas modernos, pero que, oh decepción, cuando la cámara se apaga, la realidad se revela cruda y a menudo dolorosa. Desvelaremos esos romances que nos vendieron como el pináculo del amor verdadero, pero que, tras bambalinas, o incluso una vez que la serie llegó a su fin, explotaron en un volcán de drama, de proporciones épicas. Y por supuesto, ¿cómo podríamos embarcarnos en esta exploración sin mencionar a una de las parejas más adoradas, comentadas y seguidas de los últimos tiempos? Sí, estoy hablando de la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Preparen sus pañuelos porque vamos a diseccionar los rumores que han inundado las redes sociales, a buscar las pistas ocultas en sus declaraciones, y a analizar las innumerables teorías que se han tejido en torno a su relación. ¿Acaso ese amor electrizante que vimos florecer en la pantalla chica se tradujo en un vivieron felices para siempre en la vida real? ¿O por el contrario, detrás de esas sonrisas deslumbrantes y poses perfectas se ocultaba una verdad mucho más compleja y quizás dolorosa? Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de las especulaciones, quiero recordarles lo crucial que es su apoyo para que este canal siga prosperando y trayéndoles el contenido más fresco y revelador sobre el universo de las series turcas. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y regalarme un like si este tipo de contenido los apasiona tanto como a mí. Su apoyo es el combustible que alimenta esta aventura. Ahora sí, preparemos el café turco y vayamos directo al grano. La primera parada en nuestro recorrido por los romances de telenovela es una serie que, a mi parecer, encaja a la perfección con el tema de hoy, Medcezir, la adaptación turca de la aclamada serie estadounidense DOC. Emitida entre 2013 y 2015, esta producción nos sumergió en la historia de Yaman Koper, un joven con un pasado turbulento que, gracias a la generosidad de un abogado adinerado, recibe la oportunidad de reinventarse y ascender a un mundo de lujos y privilegios. Medcezir es un drama juvenil con toques de romance y conflictos familiares, que explora sin tapujos temas como la división de clases, la complejidad de la amistad y la intensidad del amor. Con un elenco estelar encabezado por Atay Ulusoy, Serini Sarkaya, Barfalay y Mine Tugay, la trama central gira en torno a la relación entre Yaman y Mira, interpretada por Serini Sarkaya. Juntos forman una pareja que desafía las adversidades y supera innumerables obstáculos para mantener viva su llama. Ahora bien, ¿por qué Medcezir es tan relevante para el tema central de este vídeo? Pues bien, más allá del drama que se desarrolla en la pantalla, lo fascinante es que Atay Ulusoy y Serini Sarkaya fueron pareja en la vida real durante el intenso rodaje de la serie. Su relación fue un auténtico fenómeno mediático, y sus fans se deleitaban con la idea de que su amor de ficción trascendiera a la realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no duró para siempre. Tras un tiempo, su relación llegó a su fin, y los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la asfixiante presión de la fama. Así que, al igual que muchos romances que florecen bajo los reflectores, el final feliz se desvaneció. Un dato curioso sobre Medcezir es el meticuloso cuidado que la producción puso en recrear la atmósfera de la serie original, adaptándola al mismo tiempo a la idiosincrasia y los valores de la cultura turca. La banda sonora también fue un ingrediente clave del éxito de la serie, con canciones que se convirtieron en verdaderos himnos para toda una generación. La siguiente parada en nuestro viaje es, sin duda, Senkalkapm, la serie que catapultó al estrellato mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que nos hizo creer en la magia del amor a primera vista entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. Esta comedia romántica, que conquistó corazones entre 2020 y 2021, nos narra la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero que ve sus aspiraciones truncadas cuando pierde su beca debido a una serie de circunstancias desafortunadas. Desesperada, Eda se enfrenta a Serkan, un arquitecto exitoso y de carácter frío, a quien culpa de su infortunio. Para sorpresa de ambos, Serkan le hace a Eda una propuesta inusual: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él financie sus estudios. A pesar de sus diferencias iniciales, Eda y Serkan se ven obligados a convivir y trabajar juntos,
lo que inevitablemente desata una atracción irresistible y los lleva a enamorarse. Senkalkam es una serie rebosante de humor, romance y situaciones entrañables, que cautivó al público de todo el mundo gracias a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es aquí donde llegamos al meollo de nuestro vídeo, la relación entre Hande y Kerem. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance entre los protagonistas eran omnipresentes. Hande y Kerem, sin embargo, se mantenían herméticos, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. No obstante, las miradas furtivas, las sonrisas cómplices y las publicaciones estratégicas en redes sociales dejaban entrever que había algo más que amistad. Y finalmente, tras meses de especulaciones, lo confirmaron. Hande y Kerem estaban enamorados. Su relación se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Los fans estaban extasiados y los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos. Hande y Kerem se erigieron como la pareja del momento, y su amor parecía extraído de un cuento de hadas. Viajes exóticos, mensajes románticos en redes sociales, apariciones públicas rebosantes de complicidad. Todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en este tipo de historias, el final feliz no se prolongó mucho. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, a la implacable presión de la fama y a la dificultad de mantener una relación en medio de una agenda laboral tan exigente. Y aquí es donde entra la parte más dramática de nuestro vídeo, el supuesto desconsuelo de Hande Erçel. Tras la ruptura, Hande se mostró visiblemente afectada. Los paparazzi la captaron en varias ocasiones con un semblante triste y demacrado, y los fans expresaron su profunda preocupación por su estado anímico. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en inundar las redes sociales. Algunos afirmaban que Kerem no estaba tan enamorado de Hande como ella lo estaba de él. Otros insinuaban que Kerem era demasiado mujeriego y que no estaba dispuesto a comprometerse. Y otros simplemente argumentaban que la relación había llegado a su fin de forma natural. Sea cual sea la verdad, lo innegable es que la ruptura de Hande y Kerem dejó a muchos fans con el corazón roto. Para muchos, su relación era un ejemplo palpable de que el amor verdadero sí existe, y verlos separarse fue una gran decepción. Pero, ¿realmente Kerem no amaba a Hande? Es una pregunta que carece de una respuesta definitiva. Es posible que Kerem sintiera un gran afecto por Hande, pero que no estuviera preparado para una relación tan seria y comprometida. También es posible que la presión de la fama y las expectativas del público hayan influido en su decisión. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo figuras muy queridas por el público, y muchos fans aún sueñan con una reconciliación. Solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un segundo capítulo. Ahora, para añadir variedad a nuestro análisis, hablemos de otra serie turca que también nos muestra los claroscuros de las relaciones amorosas, Kara Sevda, traducida como Amor Negro, o Amor Ciego. Emitida entre 2015 y 2017, esta serie es un drama romántico que nos sumerge en la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de origen humilde, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Kemal y Nihan se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él, separándola de Kemal y condenándola a una vida de infelicidad. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. Sin embargo, su amor se ve amenazado por secretos del pasado, por la venganza y por el peligro constante. Kara Sevda es una serie rebosante de drama, pasión y giros inesperados, que conquistó al público gracias a la intensidad de su trama y a las actuaciones impecables de los actores principales, Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Kara Sevda nos demuestra que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. A veces las diferencias sociales, las intrigas y el destino pueden separarnos de la persona que amamos. La serie también nos invita a reflexionar sobre si vale la pena luchar por un amor imposible, o si es mejor seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que la serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, cosechando numerosos premios y siendo emitida en más de 100 países. La serie también generó una gran controversia debido a su final trágico, que dejó a muchos fans con un sabor amargo. Volviendo al tema de las parejas de telenovela,
es justo reconocer que no todos los romances terminan en drama y desilusión. También existen ejemplos inspiradores de parejas que se enamoraron en el set y que han logrado construir una relación duradera y feliz. Un ejemplo paradigmático es la pareja formada por Berguzar Korel y Ali Tergen, los protagonistas de la exitosa serie Binbir Gece. Berguzar y Ali se conocieron durante el rodaje de la serie y se enamoraron perdidamente. En 2009 se casaron y, desde entonces, han formado una familia feliz y estable. Berguzar y Ali son considerados una de las parejas más sólidas y admiradas de la farándula turca, y su historia es un ejemplo de que el amor verdadero sí puede florecer en medio del glamour y la presión mediática. Porque al final del día, las relaciones amorosas son un terreno complejo, tanto en la vida real como en la ficción. No existe una fórmula mágica para el éxito, y cada pareja debe encontrar su propio camino. Lo importante es cultivar la honestidad, el respeto mutuo y la voluntad de luchar por el amor. Bueno, mis queridos apasionados por las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo cargado de emociones y reflexiones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de las parejas de telenovela, sus dramas y sus secretos ocultos. En resumen, hemos descubierto que no todos los romances que nos cautivan en la pantalla tienen un final feliz en la vida real. A veces las barreras sociales, las conspiraciones, la presión de la fama y las dificultades personales pueden separar a las parejas que tanto admiramos. Sin embargo, también hemos celebrado ejemplos de parejas que han logrado construir un amor duradero y genuino, demostrando que el amor verdadero sí existe. Ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Cuál es su pareja de telenovela favorita? ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Su apoyo es invaluable para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles lo mejor del universo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, y nos vemos en la próxima exploración turca. Adiós.